año en la ciudad de La Plata, Buenos Aires. Así que, bueno, él seguramente va a decir algo porque esto está organizado con las madres también de Plaza de Mayo. Te damos la palabra, Leo. Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha así? Muy bien. Muchas gracias a la FEPRA, al Colegio de Psicólogos de Catamarca, a todos los colegas que se han sacrificado para levantarse un sábado a esta hora y venir a trabajar aquí. Bueno, creo que un poco la idea a esta altura de los acontecimientos, un año y pico después de la sanción de la ley, de poder discutir entre colegas cómo vamos visualizando este proceso, me parece que es muy importante, porque la ley no ha sido ni un punto de partida ni un punto de llegada, ¿no? Porque la pelea por la transformación en salud mental lleva muchos más años que la ley, y porque la ley tampoco concluye esa pelea, sino que le da un impulso y un marco nuevo, pero sigue siendo necesario, bueno, estar atento, estar trabajando, estar analizando cómo van sucediendo las cosas, qué transformaciones se han hecho, qué transformaciones no se han hecho, cuáles son los obstáculos. Yo pienso que la transformación que tenemos que hacer en salud mental es también es centralmente un proceso político, donde, como en cualquiera de las transformaciones que hizo el país en los últimos años, uno tiene que lidiar con intereses contrapuestos. Centralmente, la posibilidad de darnos o no darnos la transformación no tiene tanto que ver con los planes, con los programas, tiene que ver fundamentalmente, el eje de la cuestión es qué capacidad, qué fuerza podemos juntar para vencer las resistencias que tenemos, y que son las resistencias que ya tuvimos cuando discutimos la propia sanción de la ley. Aquí Carlos, hoy estaba hablando en el desayuno con Carlos Saavedra, que participó del proceso y que, bueno, fue uno de los que defendió nuestra posición en el Senado, así que conoce también bastante de ese proceso. Graciela Natena, allá más al fondo. Hola, Graciela. Y que realmente fue un proceso que, si bien terminó en una sanción unánime, tanto de diputados como de senadores, hubo enormes resistencias que se concentraron fundamentalmente en la segunda etapa de la discusión, en el Senado. Creo yo que porque en diputados había quienes estaban en contra de la ley, no tenían demasiada expectativa de que eso pudiera avanzar, no nos tomaron muy en serio. Con la media sanción encima se encendieron todas las alarmas, y ahí sí hubo, bueno, una resistencia muy fuerte, encabezada por fundamentalmente por la dirigencia de APSA, de la Asociación de Psiquiatras, y otros actores, fundamentalmente de la corporación médica. Digo corporación porque esto no quiere decir que todos los médicos, quiere decir que ciertos médicos actuando corporativamente, cierto sector de la psiquiatría, se ocupó de que no se discutiera este tema en el Senado, y que eventualmente, cuando no se podía evitar que el tema se discutiera, se multiplicaran la cantidad de audiencias como para dilatar los tiempos. Por suerte están las desgrabaciones de esas discusiones como para demostrar que efectivamente todo el mundo pudo participar, exponer su punto de vista, y que finalmente, después de casi 3 o 4 años de discusión, nadie puede decir, por más que se siga diciendo, que esta fue una ley que no se discutió. Fue una ley que se discutió ampliamente, y yo recomiendo, en todo caso me piden a través de los compañeros de FEPRA o del Colegio de Psicólogos, recomiendo la lectura de esas discusiones, porque por lo menos las últimas 4 en el Senado están desgrabadas, y bueno, ahí es interesante ver los distintos argumentos, y es interesante también cómo se le caen las caretas a algunos que se la daban de progre, pero que, bueno, ahí está documentado qué posiciones tuvieron. También me parece interesante advertir en qué momento estamos ahora en el campo de la salud mental, porque no es solamente la ley de salud mental lo que está pasando. En este momento yo creo que estamos en un momento histórico muy particular, yo diría único,
probablemente irrepetible o irrepetible por unas cuantas décadas, donde se están discutiendo prácticamente todas las normas que atraviesan nuestro trabajo cotidiano. Si salvo la ley de ejercicio profesional, el resto de las normas o se han discutido y han cambiado, como es el caso de la ley de salud mental, o están en discusión. Yo voy a enumerar. Tenemos sancionada la ley de salud mental y la ley de derechos del paciente, que pocos la conocen, pero que es muy importante porque nos brinda elementos muy interesantes, entre ellos una nueva institución que es la de directivas anticipadas, que después podemos hablar un rato, pero que es algo que no utilizamos y que está previsto en la legislación y ya está sancionado. Tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por supuesto, salud mental no está todo dentro de discapacidad, pero sí hay una porción de salud mental que se entronca con discapacidad, y tenemos una convención que tampoco en el campo de la salud mental conocemos demasiado y que es muy interesante porque recoge mucho de los principios de quienes trabajamos en salud mental con la subjetividad. Me refiero fundamentalmente a la crítica que esta convención hace de el concepto de incapacidad civil. Tenemos en discusión la ley de drogas. Todavía ustedes habrán visto que se armó un consenso, hubo un debate en la Comisión de Adicciones, yo tuve oportunidad de ir y se cerró sorpresivamente, no se habló más, pero en principio, digamos, está la expectativa de que se pueda reformar la ley de drogas, ley que hace que hoy el consumo de drogas sea considerado un delito y que ha hecho, a mi juicio además, que el campo de atención de las adicciones haya quedado absolutamente descolgado del campo de la salud y de la salud mental, prácticamente como un campo paralelo, como un esquema paralelo de atención que yo estoy convencido que es hija de este proceso de penalización del consumo de drogas. Eso también está en discusión. Tenemos avanzada la discusión del nuevo Código Civil. El Código Civil, que tiene data de 1800 y pico. No soy abogado, no tengo esas fechas, pero la presidenta dijo: no podemos seguir atendiendo problemas del siglo XXI con textos del siglo XIX. Y efectivamente, si para algún campo vale esa apreciación, es para el campo de la salud mental, donde venimos trabajando con la idea de mente furioso, peligrosidad, medidas de seguridad, es decir, todos conceptos que vienen del Código Civil y que yo les diría, aunque como psicólogos no nos hayamos ocupado demasiado de estudiar el Código Civil, estamos absolutamente atravesados por eso. Es decir, nuestra práctica está absolutamente atravesada y nuestra cabeza absolutamente atravesada por esos conceptos. Y yo creo que cuando la presidenta planteó esta cuestión de que no podemos atender los problemas del siglo XXI con textos del siglo XIX, yo me preguntaba por qué los psicólogos hemos naturalizado tanto las instituciones del siglo XIX, los textos del siglo XIX. ¿Por qué no hemos sido nosotros los que antes de la presidenta alzamos mucho más la voz para decir este Código Civil no nos sirve? Nos pasamos respondiendo informes basados en preguntas de jueces o, digamos, que se desprendían del Código Civil. Por suerte, hoy eso está en discusión, también quiero contarles algunas cosas de eso. Hay una comisión trabajando en la reforma del Código Penal. Y ustedes saben que en el Código Penal está el artículo 34, que es el régimen de inimputabilidad, que se va a reformar. No es que, es decir, como es una reforma integral, vamos a tener un nuevo Código Penal. Así que participemos o no participemos, el régimen de inimputabilidad va a ser otro. Creo que ahí también nos merecemos una discusión. ¿Qué está pasando hoy con los inimputables? Lo dijo la Corte en el fallo, creo que es, nunca me acuerdo si es RMJ o Tufano, porque son dos fallos parecidos. Las personas declaradas inimputables por causa de salud mental muchas veces terminan encerradas en lugares bastante parecidos a las cárceles, como son las unidades psiquiátricas, por más tiempo que el que les hubiera tocado permanecer si hubieran sido condenados, considerados culpables, digamos, imputables y condenados con un juicio. Es decir, están en las peores de las situaciones. Es distinto de lo que cree la sociedad, de que alguien declarado inimputable no pasa nada. Es decir, en general, si es una persona pobre, no tiene un buen abogado, lo que fuera, termina en una situación peor. Pero ahí también nos merecemos una discusión.
Hay hoy en la Comisión de Adicciones en discusión un plan nacional de asistencia de las adicciones que recoge una media sanción de un proyecto que presentamos en el 2008, 2007-2008, y que también bueno, podría ser un avance, porque lo que plantea es llevar la atención de las adicciones a los hospitales públicos, donde prácticamente no tenemos desarrollado dispositivos de atención de adicciones, pero donde también se cuela un peligro, que se los quiero contar brevemente, que es el siguiente. Existe un cierto consenso de que no tiene más sentido seguir criminalizando a los adictos. Pero lo que no tienen en claro muchos diputados es que lo que tenemos que hacer es sustituir la criminalización por la atención sanitaria. Muchos creen que la criminalización hay que sustituirla por un régimen de judicialización civil. Y entonces lo que se está planteando en algunos proyectos, y ahora le voy a contar algo que no se conoce mucho de lo que planteó Mujica en Uruguay, lo que se está planteando es, bueno, despenalicemos la tenencia de droga para consumo personal, pero establezcamos un sistema de internación por vía judicial civil. Es decir, un retroceso respecto de la ley de salud mental. Es como... ¿Cuál es el razonamiento que hacen algunos diputados, que además muchos desconocen la ley de salud mental? Bueno, no podemos penalizar, la Constitución no nos deja, eso genera un estigma en las personas que consumen drogas, no podemos seguir tratándolo como delincuente, pero tenemos que garantizarnos que todos hagan tratamiento, internados. ¿Cómo nos garantizamos eso? Dándole poder al juez civil para que ordene tratamientos. Lo que yo fui a explicar a la Comisión de Adicciones es que eso, en el campo de la salud mental, nos dejó 25.000 tipos internados sin ninguna necesidad. Y que la justicia civil no es mejor que la justicia penal. Si uno le da a la justicia civil elementos discrecionales, bueno, ese era el campo de la salud mental antes de la ley. Lo sigue siendo, por supuesto, porque todo no cambió de un día para otro, pero ahí hay un peligro que me parece que hay que estar atentos, porque todavía no se reformó la ley de drogas, y lo que yo vengo advirtiendo es que corremos el riesgo de que en lugar de dar un paso para adelante demos algunos pasos para atrás en materia de atención de las adicciones. Tenemos además cambio en materia de adicciones, un cambio de gestión. Ustedes recordarán que durante los últimos años hubo una discusión, yo voy a agarrar esto, durante los últimos años hubo una discusión pública entre la posición de Aníbal Fernández y la posición del anterior secretario de la Cedronar, Granero, que sostenía el discurso tradicional acerca de las adicciones y la penalización, la guerra contra las drogas, etc. Bueno, a partir de, creo que fue febrero de este año, se designó a frente de la Cedronar al doctor Rafael Bielsa, que planteó un esquema distinto, que acompaña la idea de reformar la ley de drogas, de despenalizar la tenencia para consumo, y que ya hoy, todavía no se conoce mucho porque son procesos que recién empiezan, la Cedronar está empezando a dedicar algunos recursos a apoyar experiencias comunitarias de trabajo en adicciones, experiencias barriales, experiencias que apuntan a la reducción de daño, cosa que era mala palabra hasta hace un tiempo, experiencias que apuntan a la inclusión social, y también apoyar algunos dispositivos en hospitales públicos. Esto es muy nuevo, pero digamos, lo que demuestra que hay un cambio de rumbo. Así que digo, me parece que claramente este escenario nos convoca a estar atentos y a salir un poco de los consultorios. No porque esté mal estar en los consultorios, porque la gente también nos necesita en los consultorios, sino porque este es un momento donde se están discutiendo muchas de los elementos, de las variables que condicionan y que van a condicionar por muchos años nuestro ejercicio profesional. Yendo un poco más a la ley, bueno, yo sé que ayer han estado hablando, lamentablemente no pude venir y me perdí el informe que hizo cada uno de ustedes respecto de cómo ven el proceso de avance de la ley, pero bueno, hagamos un repaso. Yo les propongo eso, y en todo caso en la parte del intercambio podemos pensar mejor algunas cosas. En primer lugar, yo creo que el aspecto que más ha cambiado o que
o que ha sido más rápido en empezar a cambiar, es la relación con el Poder Judicial. Es la relación con el Poder Judicial. Una vez que cambian las reglas de juego, una vez que cambia la definición de lo que le corresponde hacer al Poder Judicial en relación al sistema de salud, bueno, era esperable que los jueces empezaran a cambiar. Digo, una cosa es el planteo de la sustitución de los manicomios, que requiere de cierta inversión, del desarrollo de dispositivos alternativos, de voluntad política para hacerlo, etcétera, etcétera, y obviamente hasta que eso no esté, es muy poco lo que podemos hacer. Y otra cosa es decir que los jueces no pueden internar más, por ejemplo. Es decir, no hay mucha posibilidad, aunque sigue sucediendo, me parece que cada vez menos, pero no hay más posibilidad de que haya jueces que internen personas cuando no tienen las herramientas legales para hacerlo. Y lo mismo el planteo en el otro extremo de la cadena, que es la externación. No tenemos que pedirle permiso a los jueces para externar. Bueno, algunos lo hacen, pero lo cierto es que está más facilitada la externación de pacientes y no tenemos el ingreso permanente de pacientes impuesto por la justicia que teníamos antes. Estas son dos claves, me parece a mí, de la ley de salud mental. Son para mí uno de los puntos más importantes y que dio efectos más inmediatos, porque nos independizó un poco de la justicia y puso blanco sobre negro qué es lo que tiene que hacer cada uno. El tema, hoy lo hablaba también con Carlos en el desayuno, me decía que ayer el juez que estuvo aquí, que me hablaron muy bien de él, no está hoy, ¿no? Bueno, porque una vez que encontramos un juez bueno queremos... ¿Dos? Wow. Hay varios, lo que pasa es que los queremos juntar para que armen como una red, una cosa así. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Un poco, es decir, nos hemos acostumbrado durante tanto tiempo a que el que ordenaba el campo de la salud mental era el juez, que una vez que cambiamos las reglas de juego y le damos más responsabilidad al equipo interdisciplinario de salud, bueno, hay jueces que le cuesta dejar ese poder, pero también hay equipos de salud que les cuesta asumirlo. Yo digo que ahí pasa como con el síndrome de la mujer maltratada. Años y años agachando la cabeza, quejándose de esa situación, que cuando de pronto, por la razón que fuera, o porque se separa, o porque el tipo cambia, por lo que fuera, deja de estar esa presión, lo que aparece es la angustia, el extrañamiento y la pregunta: ¿qué pasa? ¿No me querés más? ¿Que no me decís lo que tengo que hacer? ¿Que no me pegás? Digamos, ¿no? Bueno, algo así pasa con los equipos de salud mental, que todavía, digo, pasa con los equipos de salud mental en relación a la justicia y pasa con los psicólogos en relación a los psiquiatras, porque ahí hay un doble sometimiento de los psicólogos en relación a los psiquiatras y del equipo en su conjunto en relación a la justicia. El Código Civil, y ahí voy a cumplir con una promesa que le hice a Beto ayer, porque me temía que no iba a venir temprano, entonces le dejé la espina, porque nosotros tuvimos en los últimos meses una disputa muy importante por el tema del Código Civil. Cuando apareció el primer borrador, que ya no era borrador, que era el trabajo terminado por Lorenzetti, Kremelmacher y no me acuerdo quién es el otro codificador, que tenían encargado por la presidenta hacer el proyecto de Código Civil, una vez que lo terminan y se lo entregan a la presidenta, nosotros vamos a ver la parte de salud mental, que tiene que ver con la interdisciplina, con internaciones y con capacidad civil, y casi nos matamos, porque ese proyecto de Código Civil perforaba la ley de salud mental, es decir, retrocedía en aspectos centrales de la ley de salud mental. Nosotros no estábamos preparados para eso, porque teníamos una ley de salud mental que fijaba un piso para todo el país, y nuestra pelea era sobre esa ley, sobre ese terreno conseguido. Bueno, sabíamos que teníamos que dar una pelea enorme para la aplicación, para modificar prácticas, etcétera, etcétera, pero nunca imaginamos que se iba a volver atrás con la ley, es decir, que iba a aparecer otra ley que iba a retroceder con algunos puntos de la ley de salud mental. ¿Qué apareció en ese Código Civil? Primero, volvían las internaciones policiales y judiciales, es decir, volvían a poder internar los jueces. Piensen que el Código Civil, y esto me parece que es como para reflexionar sobre las corporaciones, diría, ¿no? El Código Civil, el proyecto de Código Civil lo hacen juristas, es decir, con esta idea de que, bueno, el Código Civil es algo delicado, lo tienen que hacer los juristas. Bueno, lo hicieron los juristas
pero digo, no es una crítica, digo, me parece que cuando uno trabaja unidisciplinariamente es muy fácil terminar haciéndolo corporativamente. Y entonces, bueno, si vos le das a un abogado que te arme las leyes, el abogado judicializa naturalmente. Y si además de abogados son jueces, lo más probable es que todo requiera de autorización o de orden judicial. Retrocedíamos en ese aspecto importante. Segundo punto, había una definición de equipo interdisciplinario para las internaciones y para la declaración de capacidad civil, que decía el equipo interdisciplinario debe estar conformado por médico, psiquiatra y otras especialidades que correspondan. Es decir, tomaba la idea de que se requiere la interdisciplina, pero definía la interdisciplina en salud mental como aquella conformada por un equipo donde hay un psiquiatra y otros. Entonces, internaciones, interdisciplina. Y después, la parte de incapacidad civil, que si bien introducía, recogía los avances que había hecho la ley de salud mental respecto de la revisión cada 3 años, la necesidad de evaluación interdisciplinaria, y la posibilidad de declarar una incapacidad parcial, no daba el siguiente paso que todos esperábamos, que es llevar el Código Civil a lo que plantea la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Después voy a mostrarle una diapositiva con algunos puntos como quedaron hoy. Pero la verdad que se prendieron todas las alarmas, por suerte fuimos varios los que advertimos esa situación, trabajamos cada uno por su lado con los contactos que podíamos tener, tanto en el Poder Ejecutivo como en la comisión que había armado el código, y por suerte, hoy la mayor parte de estas cuestiones se modificó. Se borró esa fórmula que estaba planteada para la interdisciplina, se quitó la posibilidad de la internación judicial y policial, y mejoró, y es ahí donde todavía me parece que hay mucho para mejorar, se mejoró el planteo, el desarrollo del tema de la capacidad civil. Ahora les voy a contar un poco más sobre eso. Pero quiere decir, esto es una lucha permanente, evidentemente uno, por ahí estábamos distraídos, trabajando, haciendo fuerza para que salga la reglamentación, y por otro lado había otros que sabían que se estaba discutiendo un proyecto de Código Civil y bueno, nos ganaron de mano, pero por suerte eso lo pudimos corregir. Entonces, el tema de la judicialización, que me parece un tema importante y que tenemos que sostenerlo ahora. Les dije que le iba a contar lo de Uruguay. Ustedes vieron que en Uruguay se presentó un proyecto para la venta estatal de marihuana. Y uno dice, bueno, qué bárbaro, qué progresista, como para imitar, digamos, ¿no? Es decir, que empiezan a salir de esta lógica de la guerra contra las drogas, que deja más muerte que la propia droga, y empiezan a regular de una manera más racional ese campo. Hace pocas semanas, Mujica presenta en el Congreso un proyecto paralelo al de la venta estatal de marihuana, que consiste en un sistema para que los jóvenes que están en la calle y que tienen alguna droga, que están en posesión de alguna droga, sean levantados por un sistema sanitario, llevados a un centro asistencial y puestos a disposición del juez para que ordene qué tratamiento tienen que hacer, en situación de calle además particularmente. Es decir, por un lado, parecieran querer avanzar en poner un límite a la cuestión del narcotráfico, y por otro lado, recrudecen las medidas para lo que se supone que es la atención sanitaria. Por eso digo que ese es el esquema que tenemos que estar atentos que no suceda en la Argentina. Que mientras todos estemos festejando, la mayoría de los que creemos que es un avance, festejar la despenalización de la tenencia para consumo, nos introduzcan algún esquema de judicialización, de rejudicialización civil de los tratamientos. En el caso de Uruguay, les digo, leen el proyecto ese y realmente es espantoso, porque lo que plantea es jóvenes en situación de calle que tienen droga directamente a disposición del juez. Si no importa si la estaban consumiendo, si estaban haciendo algún tipo de situación de violencia, no importa. Si tienen droga, los levanta el juez y se los lleva. El otro tema que nos está costando más, me parece, aplicar de la reforma en salud mental es la sustitución de los manicomios. La sustitución de los manicomios. Por varias razones. Y yo creo que acá hay un nudo, digamos, que el nudo fuerte de la reforma en salud mental.
Hace poco estuvo en Argentina una profesional de Italia del equipo de Basaglia, ¿cómo se llama? Giannicheda, ¿no? Giannicheda. Y bueno, tuvimos oportunidad de reunirnos, un grupo de compañeros con ella, y ella lo que planteaba, porque se armó una discusión ahí de qué importancia tenía la sustitución de los manicomios, si era una etapa más de la reforma, porque había algunos compañeros que planteaban, bueno, es decir, la sustitución de los manicomios es un tema más, es decir, hay otras cosas para hacer. Ella decía, ese es el corazón de la reforma. Mientras haya manicomios no hay posibilidad de reforma. Y yo estoy de acuerdo con esa posición. Ustedes saben que la ley de salud mental plantea un proceso por el cual no se pueden crear nuevos monovalentes y los actuales se tienen que adaptar hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos, comunitarios, etc. ¿Por qué lo hemos planteado de esa manera? Para nosotros claramente, mientras exista el manicomio, van a existir prácticas manicomiales. No hay posibilidad de que el manicomio no funcione como depósito de personas. Y eso no depende solamente de quien tenga a su cargo la gestión de los monovalentes, de los equipos, de los programas de trabajo. Es decir, los monovalentes son instituciones que se desarrollan en un contexto social e histórico y que más allá de que querramos mejorarlos, tienen una inercia propia que le da la historia, que le da el sentido por el que fueron creados, y que por lo tanto, más allá de que no vamos a pensar que los equipos que trabajan ahí son todos malvados, no. Es decir, son instituciones que terminan siendo utilizadas por el sistema judicial, por el sistema político, por la sociedad, como depósito de personas.